En ocasiones, el contacto extraterrestre va mucho más allá de una simple comunicación. Hoy viajaremos de nuevo hasta Costa Rica para hablar con Cindy y Alex. Alex nos contará su experiencia en otro planeta durante 3 días. En el programa de hoy nos contará su primer día en ese lugar y las experiencias que vivió allí. Posteriormente, en otros programas terminará de contarnos este viaje tan increíble. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Muy buenas tardes aquí en España. Bueno, buenas tardes también allí, porque son las 12:30, sí, prácticamente son las tardes. Bienvenidos de nuevo a Confesiones Extraterrestres, Ale y Cindy. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder volver a compartir este tema tan interesante y tan apasionante. Un gran saludo a todos ustedes desde Costa Rica. Así es, un placer estar nuevamente por acá compartiendo. Así que, pues, continuamos con el tema y un gusto también. Sí, bueno, para quien vea el programa y a lo mejor no haya visto el programa anterior, deciros que, bueno, Ale y Cindy son arquitectos de allí de Costa Rica y se dedican a la investigación del tema OVNI, pero en profundidad, no solo superficialmente, sino desde el espíritu, que lo principal, ya han tomado fotografías, vídeos que realmente son espectaculares. Después, de todas maneras, pondré también alguna imagen. Bueno, este programa está hecho porque hablé con Alex, porque me mandó un borrador de la vivencia que tuvo un día en concreto, no sé cuánto, no sé situarme cuando empezasteis vosotros a tener pues esta experiencia y cuándo le pasó a él esta experiencia que realmente es transformadora. Sí, bueno, más bien, ¿qué te digo? Sería bonito pues tratar de poner como un contexto para que quienes nos escuchan, bueno, pues sepan exactamente de qué estamos conversando, cuál será esta historia y este borrador. Y lo bonito es hacer ver que es el borrador de un libro que estamos terminando, de todo este proceso, de todas estas experiencias, y lo bonito es que el libro es gratuito, lo vamos a compartir gratuitamente con todas las personas, porque lo que queremos y lo que también se nos ha dicho en todo este proceso es que tenemos que compartir abiertamente esta información y causar reflexión. No tenemos que convencer, pero sí compartir. Efectivamente, va a remover las conciencias que estén preparadas, creo yo. Así es. A las que se sientan, claro, las que se sientan identificadas, pues lo van a coger este mensaje y ya está. Simplemente eso, y las que no estén, pues ya lo estarán algún día, no sabemos cuándo. Correcto, así es. Bueno, en la experiencia de este libro, bueno, inicia un proceso que ya Alejandro habíamos vivido, todo lo que es el tema OVNI, desde talleres, compartir con grupos, y después de ahí, bueno, yo lo conozco a él, nos casamos y vivimos una serie de experiencias del tema, donde yo no conocía qué eran estos objetos en los cielos y ya empiezo a empaparme un poquito más del tema. A partir del 2016, 2017, esto se fue incrementando, de tal manera que nos dimos a la iniciativa de comprar una cámara Nikon con la posibilidad de poder ver estos objetos con mayor facilidad de acercamiento. Y a partir del 2018, bueno, entonces ahí nos atrevimos un poco a compartirlo de forma pública y creamos ya la Observación OVNI Costa Rica. Durante ese periodo, del 2017 al 2018, Alejandro vive una experiencia que les va a narrar y a partir de ahí es donde, bueno, toda la experiencia extraordinaria de Un Escalón al Paraíso y por qué el nombre de él, ¿verdad? Entonces tal vez Alejandro nos pueda narrar un poquitito de esa experiencia. Claro, y llamemos así,
esta experiencia o este libro nosotros lo hemos denominado Un escalón al paraíso. Y precisamente, pues en el proceso vamos a ir develando el por qué debería ser un escalón. Tenemos que subir, hacer un esfuerzo para que nuestra sociedad, para que nuestras personas puedan dar un pasito más allá y podamos entrar a un paraíso que no es un regalo, sino que es un trabajo y un proceso que tenemos nosotros que gestionar, y precisamente eso es lo que queremos dar a entender. Bien, ¿cómo es que inicia esta experiencia? Vamos a ver, esta experiencia inicia precisamente antes de conocer a Cindy. En 1995, en un grupo que compartíamos, un grupo de amigos que compartíamos este tema, ya habíamos tenido diversas experiencias, ya habíamos divisado objetos y tuvimos la guía de un gran compañero que ya en este momento se nos adelantó, Germán, quien yo aprecio muchísimo, y resulta que él nos indicó que en este proceso nosotros éramos chavales pequeños, teníamos 18, 20 años en aquellos momentos. Nos indicaba mucho que fuéramos a la montaña. En aquel momento el tema OVNI para mí era, ¿qué te digo?, una gran afición. Había visto algo a los 9 años, tenía una gran curiosidad, pero todavía no sabía cuál era la profundidad de este tema. Solo me movió una curiosidad, pero no sabía que había una profundidad. Yo era increíblemente escéptico, muy físico, matemático en aquel momento, ingresando a la universidad, muy mental, y para mí aquellas cosas que tuvieran que ver con el aspecto espiritual, yo las veía muy distantes, ¿no? Me sonaba un poco como a cierta locura, pero toda esta experiencia nos transformó. El asunto es que inicia un proceso en este grupo, en el cual este amigo Germán nos indica que él ha recibido la comunicación de que una persona del grupo va a tener un encuentro físico, a lo cual era un grupo de casi 14 personas, nos indica que tenemos que entrar en un proceso de preparación. Bueno, le preguntamos al compañero que cómo se va a dar esto. Dice, pues es sencillo, de la manera más básica. Los sueños van a anunciar cómo va a ser el proceso. Y bueno, como quien no quiere la cosa, tiempo después, casi un mes, me toca tener un sueño. Pero es un sueño muy diferente, casi que es una vivencia como si fuera un corto de una película, le contaba yo así. En aquel momento resulta que yo veía a una persona que estaba esperando el bus, un autobús de estos escolares que son color amarillo, y veía que el bus paraba, veía al chofer, como si fuera primera persona, yo ingresaba al bus, y hacia el fondo veía a este personaje, el cual era el extraterrestre famoso que nos teníamos que encontrar. Lo más interesante es que yo enlazo visualmente con su mirada y con su sentir, y en este momento hay un fogonazo y el sueño se va. Claro, yo al otro día corro increíblemente rápido ahí a anunciarle a Germán, a este amigo: Germán, tuve un sueño, mira, vi esto, les conté a la gente del grupo, y me dijeron, bueno, parece que alguien va a tener esta vivencia, así que posiblemente es un sueño premonitorio para que todos estemos atentos. Claro, eso fue una paranoia. Todo el mundo estaba buscando un bus amarillo a ver a quién se encontraba con las características que yo había anunciado. Ok, era el tiempo en el que yo estaba en la universidad y resulta que teníamos una entrega de diseño o algo así. Yo iba un poco de locos. Y la cosa es que por donde vivía, a tomar el bus, veo un bus amarillo que llega. A la distancia, inmediatamente tuve ese flashback, ese recuerdo, con esa experiencia, y yo dije, ay no, este es el bus, no puede ser que esto sea real. Yo le comentaba así muy jocosamente. Y resulta que quizá en un acto que yo no puedo entender, lo que sucedió fue que yo di la espalda, dejé pasar el bus, no hice parada, no hice nada, dejé que el bus pasara, me di media vuelta y yo sentí que no pude con esa experiencia. Sentí un temor, sentí que no podía ser real y di media vuelta y el bus pasó.
Y yo lo vi a la distancia y sentí un pesar. Dije, qué bárbaro, no puede ser posible que lo que yo siempre quería saber lo he dejado pasar. Tan es así que me entró un estado como de depresión, una cosa extraña, y no fui a la universidad. Salí corriendo a la casa a llamar por teléfono, a comunicarme con Germán, y le dije, mira, el bus pasó, lo acabo de ver, qué bárbaro, fue increíble, pero lo dejé pasar. Me perdí la experiencia de toda mi vida, ¿no? Y él lo que me dice es, calma, calma, si está para usted, vendrá, y si no, no se preocupe, puede que sea para otro compañero. Y bueno, ya pasó el tiempo. Igual nos reuníamos los días miércoles en la noche. Venía de la universidad, ya se me había pasado esta idea, iba un poco tarde y llego a tomar el bus para ir a la reunión en un lugar totalmente inusual, le contaba yo a Cindy. Y estoy haciendo fila, sacando las monedas, cuando empiezo a sentir como una electricidad en el ambiente, como si de repente el tiempo se detuviera lentamente y usted escucha todo en eco. Y digo yo, qué raro, ¿qué está pasando? Yo iba con mis planos, maquetas y todo, y resulta que veo el bus en la noche y era un bus amarillo. Y yo digo, ay, no puede ser. Pero en ese momento ya no me sentía tan alterado, sentía que entraba como en una sincronía, había una vibración en el ambiente, la cual hacía que no tenía temor y todo pasaba en cámara lenta. Cuando llegué a la puerta de acceso, veo al chofer y era el mismo de sueño. Y él me recibe el dinero y yo digo, ay Dios, vuelvo a ver para adentro y efectivamente está esa persona sentada en el mismo lugar que le había visto en el sueño. Era de noche y yo sentía el corazón así que se me alteraba, pero todo funcionaba, todo estaba pasando como en cámara lenta. Julio, una cosa increíble. Yo lo que hice fue caminar hacia él y me senté detrás de él. No había muchas personas, pero me senté detrás de él. Claro, mi mente iba como una ametralladora a 1000 por hora disparando preguntas. Yo decía, no puede ser que sea esta persona, no puede ser que esto me esté pasando, no puede ser que sea el del sueño. Bueno, él no puede ser, ahí disparaba cualquier cantidad de cosas. Y en este momento yo lo veía, era altísimo, muy corpulento, muy ancho, tenía su cabello, digamos, color amarillento, platinado, una especie de moño amarrado, con una barba muy finita, apenas iniciada a crecer, y con una chamarra verde. Y le vi un jean negro. Y yo decía, no puede ser, este debe de ser un turista, ¿no? Y en eso él se volvió y se me quedó mirando, y fue una mirada que no podré olvidar. Creo que conectó totalmente con mi espíritu, con mi alma, una cosa increíble, y me dijo, yo soy quien usted ha estado esperando. Eso fue, ¿qué te digo? Todavía hoy lo recuerdo, desde que se me erizan así los pelos, la piel de gallina. Y fue impactante. Y en ese momento empezó a hablarme suavemente, y resulta que de un momento a otro dejó de hablar y yo percibía su voz dentro de mi cabeza y empezó a pasar una gran cantidad de información. El bus iba, pues, ya había arrancado. Yo sabía que este recorrido eran más o menos 15 minutos lo que tardaba. Y en este momento fue como si el tiempo se detuviera y más o menos sentía que la información que me iba dando era como descargar un archivo zip que empieza a descargar cosas a mucha velocidad, y yo las veía en mi mente, mucha información que estaba bajando, y él me decía que él en este momento se hacía pasar por un biólogo, precisamente de los países nórdicos, Países Bajos, como si fuese un biólogo danés, y su nombre aquí era Joel. Y me dice, en este momento estamos trabajando con ONGs, precisamente para dar seminarios y pasar conocimiento muy importante sobre aspectos científicos a personas que sean y estén realmente interesadas con ayudar y aportar este conocimiento al planeta y a otros. Bueno, esto era una cosa increíble, me hacía ver dónde se reunían ellos,
cómo planeaban su trabajo en el mundo, están alrededor del mundo y precisamente pasan inadvertidos para nosotros, puesto que pasarían como cualquier extranjero. Yo intentaba ver detalles de su cara, pero automáticamente estos ojos me jalaban hacia él. Y bueno, cuando me di cuenta, ya el bus había llegado a destino. Entonces, él me dice, vendrá una preparación y nos veremos en las altas montañas. Pues claro, yo en este momento me quedé después absorto, me quedé mirándole, y él se levantó, claro, casi pegado al techo, podía medir unos 95 más o menos de altura, unos 90, unos 95, muy alto, y no me lo vas a creer, llevaba una chamarra verde oscuro, con algo peludito aquí en el cuello, y lo más interesante es que tenía un simbolito impreso en la jacket atrás, que era un círculo con un extraterrestre de estos de ojos largos y decía, "No are alone", o sea, no estamos solos. Y él pidió parada y se bajó. Y yo hice bajarme también, pero en el impulso que tuve de bajarme, mi cuerpo estaba totalmente como aprisionado por una fuerza que no podía distinguir, no podía levantar los músculos, no podía moverme. Y entonces él se bajó y empezó a caminar. Por la calle donde él bajó, nosotros nos reuníamos a 25 metros. Entonces, claro, yo quería saltar del bus para ir a decirle a mis compañeros que él estaba allí. Y claro, en aquel momento el bus continuó y como a los 50, 75 metros sentí que aquella fuerza que no me dejaba moverme desapareció. Claro, salté, le dije al chofer que por favor abriera la puerta. Cuando me tiré, porque no fue que me bajé, me tiré, casi me llevo un poste de frente, ¿no? La cosa es que continúo corriendo y yo lo veía donde él iba caminando en una calle solitaria que iba a dar hacia unos porreros, donde habíamos tenido experiencias muy bonitas allá. Yo decía, ¿qué hago? ¿Lo sigo a él o voy a llamar a mis compañeros? Decidí ir a llamar a mis compañeros, casi boto la puerta, ellos estaban reunidos, y yo les digo, ahí está, y me dice, ¿pero quién está, Alejandro? Ahí está aquella persona, el del bus, vengan para que vean. Les llamé agitadamente, empezaron a salir, no sabían si era que me habían asaltado o algo había pasado, porque estaba verde del susto, y cuando los llamé, ellos estaban mirando a la figura que iba caminando. Yo les digo, vean, es él. Ellos me decían, pero Alejandro, es que el extraterrestre que nos había dicho Germán. Y en aquel momento resulta que pasó por la última luminaria, por la última luz que había en esta calle, y apenas pasando fue como si se desmaterializara. O sea, se desfragmentó y desapareció. Todos lo vimos y me dice, pero Alejandro, esto es un fantasma, ¿qué es esto? O sea, no sabían ellos qué había pasado, lo que vimos a lo lejos y nos quedamos. ¿Ustedes vieron lo que? Sí, sí. 3 meses después, claro, después de esta experiencia, los 14 querían ir a la montaña, según la fecha indicada, pero se indicó que 3 personas teníamos que ir solamente. Hubo un proceso donde ese día, por diferentes situaciones, muchos que querían ir no pudieron ir, y fuimos solo los 3 indicados que él había pues predicho. Y ese día a las 12 de la noche, exactamente en la montaña, vimos aparecer un objeto enorme. Fue la primera vez que yo vi una nave, porque era una nave, era una cosa preciosa, era una lenteja color verde agua que destellaba pulsos de luz. Esta empezó a bajar el cerro, apareció en un pulso de luz, empezó a bajar el cerro, inmediatamente destelló y volvió otra vez al primer lugar y se movía como una hoja, prácticamente, según le comentaba Cindy. Y así estuvo, ¿qué te puedo decir? Unos 30, 40 segundos, desapareció. Y en aquel momento, los 3 que estábamos allí, escuchamos como una gran voz, una voz interna, que nos indicó, hemos bajado a ustedes en este momento. Pero si ustedes quieren que esta experiencia continúe, ustedes tienen que subir a nosotros. Y bueno, ninguno entendió en aquel momento a qué se refería esta experiencia, o sea, qué era ese subir a ellos.
Entonces, yo lo que pude interpretar en aquel momento es que tal vez ellos, como una máquina de soldar, funcionaban en 220 voltios y que habían hecho una especie de transformador para llegar a estos 110 voltios que nosotros manejábamos. O sea, fue algo increíble. Ok, allí pasó esa experiencia, una cosa lindísima. Ok, pasamos ahora a 2017. Yo estoy trabajando en varias construcciones. Era un día sábado, bueno, un día increíblemente cansado. Bueno, este tema de los ovnis no estaba ahí en el horizonte. Ese día ni estas semanas, era muy agobiante el trabajo que teníamos. Yo me encargo de la parte de lo que es la construcción. Cindy, bueno, ella lo que hace es que trabaja acá con toda la parte de facturas, pedidos, materiales, balances y todo. Entonces llegué a la casa y yo le dije a ella, Cindy, vengo pero muerto a la 1 de la tarde. Me dice, bueno, hagamos una cosa, vaya, se recuesta y yo le llevo algo para comer. Es una casa de 2 niveles, entonces yo subí al segundo nivel y bueno, como si fueran los bomberos, realmente caí con todo y zapatos, ¿no? Realmente casi desmayado, y curiosamente lo que sentí fue como si una luz grande, una especie de un gran resplandor me absorbiera y me fui. Eso fue todo lo que recuerdo, como desmayado prácticamente. Ahora, en este lapso en el que yo estaba dormido, recordé que tenía que ir a comer. Entonces lo que hago es decir, voy a ir a comer, así que, bueno, me levanté, hice el esfuerzo para levantarme, siento algo extraño, cuando me levanto y me siento, le cuento yo a Cindy que en aquel momento veo que no estoy en el cuarto. Y cuando veo hacia el frente, bueno, veo edificios, veo una atmósfera, veo un ambiente totalmente diferente, o sea, es otro entorno, es otro planeta. Empiezo a sentir el viento, empiezo a sentir olores en el lugar, empiezo a escuchar agua y diferentes elementos que hay ahí. Y lo que hay al frente exactamente mío es una persona, y cuando la miro a los ojos, la reconozco, es la misma persona del bus. Y él lo que me dice es, hola, en este momento estás aquí con nosotros. Y yo le digo, pero esto es un sueño, ¿qué es esto? Y me dice, es una realidad alterna que hemos propiciado para que conozcas este lugar. Y me indica, vas a pasar 3 días en este lugar, vas a conocer nuestra sociedad, nuestra dinámica de actividades, y precisamente pregunta todo lo que quieras, una libertad total. Y bueno, así es como inicia esta experiencia en este lugar. Y bueno, aquí recuerdo que Cindy aquí puede más o menos rememorar un poco ese día, ¿recuerda? Sí, ese día, Alejandro, pues sí, venía bastante cansado, un día sábado, ¿verdad? Donde se paga planilla y demás, entonces yo me dediqué a preparar el almuerzo. Yo recuerdo que al bajar, yo duré 20 minutos haciendo el almuerzo, porque sí, recuerdo hasta todo lo que cociné y todo. Y al subir es donde yo me encuentro a Alejandro, despertándose, pero a la vez impactado, queriéndome contar toda la experiencia. Antes de ese periodo de 20 minutos yo no subí al segundo nivel, sino que yo subo al finalizar, digamos, el proceso de la preparación de los alimentos, y para irlo a llamar para que bajase, es donde él me dice, no sé qué me pasó, pero le voy a contar los datos. Entonces yo inmediatamente, ¿verdad? Lapicero, lápiz, hojas, cuaderno, todo lo que me pudiese encontrar en el momento, porque yo sabía que hay experiencias tan importantes para mí en el tema de los sueños. Y entonces ahora sí, cuénteme dónde estuvo con detalle, que eso no se nos puede ir, porque muchas veces ya guardamos toda la información en nuestra mente, pero si no la redactamos, posiblemente un dato se nos vaya. ¿Cómo se llama el planeta? Tengo que investigar en qué ubicación está, a ver si fue cierta esta experiencia. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que, bueno, dentro de esta vivencia que Alejandro tiene,
se le explica que es una realidad alterna, lo que también nos ha llevado a investigar qué es lo que significa, ¿verdad? Porque muchas personas nos han preguntado, eso es un sueño astral o quizás la posibilidad de viajar a otros lugares. Pero cuando se habla de este tipo de experiencias son muy profundas porque tienen contenido, tiene la descripción muy detallada del lugar, las actividades, cómo vivía esta sociedad, toda lo que es la gama de materiales de cómo estaba construida estos edificios, cómo es su sistema social y todas las características, pues entonces ahí donde uno empieza a analizar y se impresiona, que no es solamente como un sueño, como tal. Entonces, digamos, ahí es donde iniciaríamos con el día 1, que fue lo que pasó. Este personaje que está allí, que ya había visto en el bus, él me dice que él realmente se llama Anuk, y me llama la atención el nombre, porque aquí se hacía llamar de otra forma. Y lo interesante es que él me dice, vamos a pasar 3 días en este lugar, completos. Y me indica que este lugar pertenece, digamos, es una luna que orbita un planeta central en un lugar de Alfa Centauri. Y yo, caramba, estamos lejos realmente, ¿no? Y precisamente lo que me indica es que vamos a caminar para que conozca el lugar. Yo lo primero que veo son unos edificios en forma hexagonal y bueno, empiezo a empaparme de todo el entorno, empiezo a mirar, bueno, qué materiales hay, cómo es más o menos la parte urbanística, si hay más personas, cómo son las personas. Y bueno, empiezo a caminar con él, a seguirle el paso, y resulta que me hablaba normalmente, ahí sí hablábamos. Y bueno, lo que me indica es que bueno, que esta es una sociedad que nos puede llevar aproximadamente, según lo que él indica, unos 5.000 años a los nuestros. Pero que nosotros podríamos lograr las bases para vivir como ellos en tan solo 300 años. Que lo más importante para lograr lo que ellos están logrando no es la parte tecnológica, sino que es cómo lograr rescatar el convivir en una comunidad, como un grupo en el que nadie tenga más privilegios que otros y que todos sepan que su vida es un proceso de aprendizaje con una experiencia individual y colectiva. Entonces, bueno, así inicia el recorrido. Entonces, bien, en este día 1 es lo que me dice es, pregunte cualquier cosa. Yo le pregunto que, bueno, que todas las edificaciones que ellos tienen, cómo es que las plantean, cómo es que tienen su proceso urbanístico. Y me dice, vamos a ir a conocer uno de los lugares más importantes y vamos a conversar. Entonces, claro, cuando fuimos saliendo de este lugar, lo que me di cuenta es que yo estaba como en una especie de domo, me había despertado en una especie de domo, y al salir de este lugar empezó como el recorrido y pude ir percibiendo los elementos alrededor, como todos aquellos que los sentidos perciben, el olor, el calor, era bastante frío, los aspectos naturales, los árboles y todo lo que era vegetación. Yo le contaba a Cindy que parecían remolachas, eran color morados. Y lo más interesante es que el tipo de luz que había en la atmósfera era verdosa, no azul como la vemos aquí, sino verdosa. Bueno, esos son como que digo aspectos, tal vez... tenían varias lunas, me parece, sí, también. Colaterales, digamos, pero vamos a ir a la parte de la ciudad como tal. En aquel momento, lo que él me dice es, vean, vamos a ir a uno de los lugares principales. Y a lo lejos había como una especie de parada de buses, ¿no? Claro, había unas formas increíbles. Yo creo que mi primer impacto fue mirar la gran cantidad de diseños que había, pero bellísimos, donde la estética estaba en primer lugar. O sea, todos los elementos eran orgánicos, parecían algunas esculturas de Gaudí, unas cosas impresionantes, todo tenía que ver con elementos orgánicos. Los árboles me llamaban mucho la atención porque sus hojas eran como filamentos, parecían cabellos y se movían al viento. También el césped era una cosa increíble. Y el agua que corría por el lugar en diferentes canales era color verdosa.
Entonces eso sí me llamó la atención. Ahora, al primer lugar que él me iba a llevar, me dice que era el lugar central donde ellos cultivaban pues su fuente de alimentación. Entonces, que íbamos a ir a conocer este sitio. Entonces, en el recorrido yo le hice ver que quería saber cómo se manejaba esta sociedad. Entonces, bien, en este momento llegó un vehículo. Lo más interesante es que era una especie como de cilindro, color blanco. En este momento ese estaba levitando, estaba suspendido. Yo me recosté y traté de moverlo, porque aunque estaba suspendido, intenté moverlo, pero no, realmente estaba muy fuerte arraigado a donde estuviera, a ese tipo de fuerza que lo tenía contenido. Se abrieron, digamos, lo que eran como unos elementos, como unas puertas, ingresamos, y bueno, toda la textura, todo eso ahí lo tengo descrito. Habían más personas ahí. Yo le hice ver que por qué es que si tenían tanta tecnología, por qué se propiciaba precisamente estos elementos de transporte público. Y me dice, es que lo que propiciamos es el encuentro de las personas. Nosotros no trabajamos como trabajan en su sociedad. Aquí nosotros laboramos para tener interacción entre nosotros. Y laboramos solo medio día en labores que son, vamos a ver, se alternan. Son labores que todos alternamos a nivel social, y después de este mediodía vamos a actividades de crecimiento personal y educativas también. Entonces, claro, eso me sonó un poco raro. ¿Cómo es esto? ¿No? Me dice, por ejemplo, hay especialistas. Aquí las personas sacan lo que uno podría llamar 5 profesiones o más. Son diversamente especialistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mediodía lo van a tomar, por ejemplo, si lo ponemos acá, como si los doctores o cirujanos, que son especialistas, bueno, esta semana les toca barrer los caños de la ciudad. Y resulta que yo soy arquitecto especialista, pero me toca podar las matas. Y así se van haciendo labores rotativas mediodía. ¿Para qué? Para poder nosotros valorar y que todas los oficios de la sociedad sean compartidos. No hay uno más que otro, no hay jerarquías. Ahora, era interesante porque nos decían, mira, este es uno de los más grandes maestros que tenemos acá. Es una persona muy sabia. Ellos tienen una vida de 600 a 800 años, o sea, son increíblemente longevos. Entonces, yo le decía, mira, ¿y es especialista en qué? Y me decía, no, tiene muchas especialidades, y precisamente luego vamos a conversar con él. Y lo veía que estaba precisamente recogiendo con un grupo de niños, porque habían niños también, diferentes como hojas, como basuritas, o sea, haciendo labor de mantención en este lugar. Bueno, entonces, en lo que íbamos conversando, yo le dije que bueno, que cómo se manejaba esta sociedad, si había dinero, y dice que no, que en este lugar el dinero no es necesario, que ellos llegaron precisamente a centralizar de que el punto más importante para esta sociedad es el proceso de conexión humana con su proceso evolutivo y su sentido universal, que es la trascendencia. Y que entonces lograr esta conexión es un proceso que lleva tiempo y dedicación. Que si el ser humano no tiene este tiempo y esta dedicación, absolutamente lo va perdiendo y tiene que irse concentrando para lograrlo. Entonces así fuimos entrando a una ciudad, bueno, enorme, es que las dimensiones son gigantes, y lo que vimos fue una especie de hangar gigante en el cual estuvimos llegando. Ya aparecían las mujeres, habían hombres, todos estaban vestidos de igual manera. Entonces eso me llamó la atención. Lo que tenían era un pequeño símbolo en el pecho, y me decía que el aspecto de modas y este tipo de cosas que se manejaban en la tierra, allá totalmente eso estaba superado. Lo que utilizaban era, digamos, un tipo de ropaje que fuera lo más cómodo para lo que tuvieran que hacer, pero no existía este asunto como competitividad, vanidad, orgullos,
totalmente neutro, porque ellos sabían que la vestimenta era meramente un atavío del día a día, pero que había cosas más importantes que el ser humano tenía que, llamemos así, que usar, que era una parte interior. Entonces, bueno, no sé cómo vamos por ahí, si todo va bien. Bien. Estoy ahí atento. Okay. Estoy atento. Sí, en aquel momento bajamos, ¿qué te digo? De este vehículo, se quedó como estacionado, flotando por allí, y lo más interesante es que el vehículo se movía como los barcos en un muelle, pero cuando yo lo tocaba, no lo podía mover, era un tipo de, no sé, algún tipo de energía, pensé, electromagnética o algo así, que lo tenía atado al suelo, pero había fluctuaciones en él. Bueno, increíble. Esto era el día 1. Entonces, ingresamos a este hangar, era pero gigante, y había un montón de plantaciones, se parecían como a la parte de hidroponía. Habían muchas plantaciones en lo que eran diseños verticales, y una gran cantidad de robots, de brazos robóticos que estaban por ahí, atendiendo, digamos, lo que eran las plantaciones y todo esto. Luego vi personas, ahí sí vi que habían trajes de colores diferentes, y vi que los más chicos podían tener 12, 10 años de acá de la Tierra, tenían también un traje diferente, y ellos venían, digamos, como brincando, venían en grupos, pero como brincando, jugando. Y entonces yo dije, caramba, ¿qué es esto? O sea, yo pensé que en otro planeta los niños eran así, iban a estar como en una situación contemplativa, y Anuk me decía, no, le digo, pero si estos chicos son igual al que tengo yo, tenemos un hijo de ¿qué te digo?, 12 años, pero en aquel momento era mucho menor, y me dice, no, los chicos son chispa de vida, son realmente importantes en nuestra sociedad, hay que potenciarles, el que quieran investigar y el que quieran conocer, y precisamente ellos se integran a las diferentes labores de nuestra sociedad desde muy pequeños. Entonces veía que ellos estaban por allí. Claro, hubo un chico de ellos que se me quedó viendo, un poco así extraño, y él iba brincando, pero se me quedaba viendo. Digo, algo notó que no es de aquí. Y bueno, el asunto es que empezó a enseñarme cómo funcionaba lo que era su parte de alimentos. En este lugar están diseñados los espacios y el área para poder cultivar lo que necesita toda la población. No hay sobreproducción, ni hay menos producción. Entonces, gran cantidad de vegetales, de frutas que tenían por allí, que era lo que podía ver. Era impresionante esta distancia. Habían campos que eran como de cereales suspendidos, digamos, en diferentes bandejas, una cosa increíble. Y él me dice, bueno, ya estamos cerca de lo que aquí sería nuestro mediodía. Y me dice, en este momento sonó como una especie de pitido y todos empezaron a salir. Y le digo, ¿pero qué fue lo que pasó? Yo pensé que había tocado algo y algo de eché a perder algo aquí. Y resulta que empezaron a hacer las pruebas y me dicen, no, es que ya ellos van a la parte educativa, ya les toca, ya hicieron su trabajo de mediodía, y lo que les toca es ir a las actividades que más les gustan. Entonces todos ordenados iban saliendo, y empieza la parte robótica. Se ven una serie de brazos robóticos, una especie de elementos que empiezan ahí a funcionar para sustituir a las personas. ¿Ves? Entonces el trabajo no es de explotación, es un trabajo donde se liga el sentido de por qué es necesario que haya este enlace de estas personas con lo que están sembrando, con la importancia de lo que tienen, ¿no? Y una vez que pasa el tiempo, pues van a sus actividades diferentes según las edades que tengan. Es interesante porque él me dice, venga para que vea, y me dice, ¿sabes qué es eso? Y había un árbol pequeñito con una fruta grande, pero a mí se me parecía mucho un bonsái. Y claro, eso fue lo que le dije, mira, Anu, esto es un bonsái. Y me dice, bueno, así lo llaman allá.
Y me dice, ¿sí sabes por qué este bonsái es tan pequeño? ¿Por qué este árbol es tan pequeño? Y claro, yo en algún momento llevé un pequeño curso de bonsái y pensé que iba a quedar muy bien. Y le digo, claro, es que las raíces le son cortadas, por eso es que no crece. Y hay que ponerlo en un lugar donde sus raíces no vayan a crecer y eso lo hace pequeño. Y me dice, correcto, esto es lo que le pasa a tu sociedad humana. No tiene raíces profundas, por eso es que no puede crecer. No hay arraigo en la tierra profunda. Entonces, o sea, yo decía en aquel momento, cara, o sea, esto es impresionante. ¿Ves? Todo tenía un sentido, realmente. Bueno, de allí me dijo, vamos a acompañar a los compañeros, a los que están acá, vamos a ir a la ciudad para que vean cómo es nuestra ciudad. Igual, nos retiramos, disculpa, nos retiramos, tomamos otra vez este pequeño autobús. Habían grupos que tomaban estos autobuses. Me llamó la atención porque las mujeres eran muy diferentes a lo que nosotros vemos acá. O sea, la mujer no se ve sexualizada. Usted sabe que es una mujer, pero el fuego se le ve en los ojos. Es una mujer. O sea, una cosa increíble donde se le ve un aplomo, una fuerza, sabiduría, y no se ve en sí misma como un elemento sexualizado, sino que usted la reconoce, pero es más bien una especie de expresión de fortaleza y de sabiduría. Daba miedo verlas a los ojos porque se veía muy fuerte esa mirada. ¿Ves? Entonces es un concepto también que para mí era poco diferente a lo que uno conoce. En aquel momento abordamos este vehículo, fuimos hacia lo que era la ciudad y precisamente allí empezamos a ver una gran cantidad de lo que llamamos acá estanques, muy poco profundos, espejos de agua, increíble, y empezaban a aparecer edificios, pero gigantes, una cosa increíble. Entonces, una vez que llegamos allí, nos detuvimos y habían plazas enormes donde habían personas jugando, niños jugando y diferentes actividades o especialidades de actividades. Podía divisar al fondo, por ejemplo, partes donde había atletismo, personas haciendo ejercicios, otras personas que estaban, digamos, en anfiteatros practicando danza. Eran jóvenes y tenían un traje color amarillo. Me recordó mucho ese traje de los Hare Krishna, una cosa así, que son esos batones largos. Habían personas también haciendo diferentes tipos de actividades. Estamos hablando que las bancas y todos los instrumentos urbanos eran totalmente como si fueran esculturas naturales, una cosa bellísima. Anuk lo que dice es, venga para acá, me dice, venga y nos sentamos aquí para que veas este lugar. O sea, no noté nadie en carrera, nadie estresado, estas personas tan altas, estos niños tan joviales, estos jóvenes increíbles, todos haciendo actividades desde artísticas, deportivas, otros conversando. Me recordó aquel ambiente de la niñez donde todos nos sentíamos libres en el recreo, un eterno recreo, una cosa así. Sí, bueno, ese es el día 1 y falta el 2 y el 3. Y creo que, bueno, la narrativa de esas experiencias en realidad uno las imagina como si uno hubiese estado allí en algún momento, ¿verdad? Creo que es la importancia del ser humano realmente, donde comprende realmente quién es, donde no hay un sistema donde se ve egoístamente, sino que es muy unido, donde los talentos y las habilidades tienen un principio fundamental para ese crecimiento del ser humano. Entonces, dentro de esta experiencia, bueno, se narran muchísimas más. No sé cómo estamos ahí con el tiempo para que Alejandro pues nos termine de narrar quizás lo que corresponde al primer día. Cuando Alejandro a mí me cuenta lo de la experiencia, inmediatamente pues todas las preguntas del lugar, las personas, cómo se llamaba el planeta y el propósito, creo que lo podemos decir quizás al final, ¿verdad? ¿Por qué esta experiencia y qué es lo que estamos trabajando actualmente?
y creo que vamos a tener que volver nuevamente para poder ampliarles el día 2 y 3, pero es realmente impresionante. Entonces esperamos muy pronto que pues este libro salga para que ustedes también puedan tener conocimiento de esta experiencia. Cuando yo me dirigí con él a esta banca, es interesante porque yo sí sentía hambre. Es interesante, pero sentía hambre. Y yo le dije a él, Anuk, miras que sí siento un poquito de hambre. Y me dice, no hay problema. Me dice, vaya y toca una escultura que estaba allí. Yo, tocar una escultura. Me dice, sí, tócala donde tenía como un borde, y lo que hice fue tocarlo, me levanté y lo toqué. Y automáticamente lo que hizo fue irradiar una luz azul y se abrió un gabinete donde tenía pues un plato con comida. Y yo, ¿qué es esto? Y entonces lo saqué y me senté y digo, ¿qué es esta cosa? Y apenas quité el papel que lo envolvía, empezó a disolverse este papel y lo que quedó eran como unos frutos. Interesantísimo, eran parte de los frutos que estaban allá. Entonces me decía que cualquier persona que quisiera comer algo, esto se almacenaba en un lugar que precisamente lo mantenía en tipo de animación suspendido, y cualquier persona que quisiera comer lo que quisiera, precisamente al pasar la mano se analizaba qué era lo que necesitaba su cuerpo para precisamente darle lo que su cuerpo necesita y no lo que uno quería, digámoslo así. Claro, eso tiene que ser un proceso educativo, ¿no? Imagínate. En este momento volvió a sonar una especie de música que estaba en el ambiente, y yo le hice ver que era esta música, y que si esta música era como nosotros la entendíamos acá en nuestro planeta, a través de notas. Y lo que me dice es que no, que en este momento la música que estábamos oyendo era la vibración precisamente molecular de un árbol. Qué bello. ¿Cómo es esto? Y me dice, sí, en este momento lo que estás oyendo es el cántico de los ángeles. Igual el agua tiene una vibración molecular que la podemos poner y nos va a armonizar a todos nosotros. Bueno, en aquel momento fue increíble porque al sonar este sonido especial avisando que había algo, parece que iban a entrar a clases. Resulta que había unos edificios enormes a los cuales los muchachos empezaron a alinearse para ingresar. Anuk, que lo que hizo fue que me invitó a entrar por unas escalinatas que estaban en una zona lateral. Empezamos a bajar y nos dimos cuenta que debajo de estos espejos de agua habían unas galerías enormes con unos domos gigantes, y eran salones de clase, salones que podían tener 150, 200 espacios, y era como una galería, como un cine 3D, en el cual uno ingresaba y quedaba una cúpula en la parte superior, y precisamente él me dijo, siéntase en unos cubículos que eran como un asiento de dentista en forma de huevo. En este momento yo me senté, el asiento se inclinó y quedamos viendo para arriba. Empezó una vibración en el ambiente que me hizo inmediatamente entrar en una especie como de sueño, bajar las revoluciones cerebrales, era lo que pensaba, porque era como cuando uno practicaba meditación, que empezaba a relajarse. Empezó un humo en la parte superior, una especie de vapor, y empezaron imágenes a proyectarse en este gran domo, junto con esta gran cantidad de personas. Yo estaba en una sala contigua, y empezaron a pasar imágenes del espacio. Entonces se veían imágenes como si estuvieran allí, de lo que era el polvo estelar, planetas, galaxias. Como estar en un planetario. Sí, como estar en un planetario, pero una cosa es más, era como estar en el espacio. Entonces esa era una clase educativa y inductiva para este grupo de jóvenes que estaba allí, donde se le hacía ver cuáles eran las leyes que interactuaban entre sistemas, entre galaxias, entre planetas, que esto no era como quien dice un azar. De un pronto a otro cambian las imágenes como si fuese, ¿qué te digo? Una imagen en un color totalmente diferente, y se ve como un flujo de energía que pasa entre galaxias, o sea, realmente una interconexión enorme que hay. Ellos me decían que esto es materia que nosotros no vemos, pero que efectivamente existe, y que hay una inteligencia como si fuesen arterias en el universo que pasan información de una galaxia a otra
y de sistemas integrados como si fuesen neuronas. Entonces, que esto realmente tiene una integración inteligente. Bueno, cuando esto pasó, salimos a un lugar, a un parque, y yo estuve hablando con él sobre todo lo que se pudo mirar allí. Y yo le pregunté que si a este lugar había llegado otras personas de la Tierra. Y precisamente él me señaló que al otro lado del parque había un muchacho boliviano también, que estaba viviendo esta experiencia en ese lugar. Bueno, lo estamos buscando para... Pues claro, por ahí le decimos, si usted fue el que estuvo por allá, que se comunique con nosotros. Fue algo muy interesante. Ahí había, digamos, esto pasó solo, como uno dice, en el día 1. En el día 1 fue la parte de la ciudad. Nos hicieron ver que los niños no manejan esta cultura como la manejamos nosotros acá, sino que los niños cuando nacen, es interesante porque no es que nacen así como acá, ¿no? Sino que hay precisamente un proceso, ellos viven 600 años. Cuando una persona va a morir, se establece una conexión con una pareja y se establecen los vínculos que van a tener para poder esa persona dejarse morir y encarnar en el niño que viene con esta pareja. O sea, hay una progresión de encarnación totalmente consciente, ¿no? Entonces, estas personas se retiran a lugares, llamemos así, que son, bueno, ahí los pudimos ver en algún momento, eran sitios especiales donde se atendía a estas personas. No mueren por enfermedad, o sea, mueren porque ya llega un ciclo donde ellos voluntariamente aceptan dejar por su mayoría de edad este cuerpo y pasar a una vivencia nueva. Entonces, son cuestiones que nosotros, bueno, duro de digerir, pero tiene toda una lógica. Ahora, los niños cuando nacen, se les asigna a los padres un lugar dentro de la ciudad y ellos están con los niños como una especie de guardería total. Los niños están allí de todos los padres hasta los 2 años. Después de los 2 años, ya no pertenecen a los padres, pertenecen a la comunidad general. Los padres pueden ir a visitarles un día de la semana, y lo más interesante es, claro, un día a la semana pasan con los padres todo el día, pero el resto pueden irlo a visitar cuando quieran, pero técnicamente ellos ya pasan como una especie de comunidad con todos los niños y hay... la familia es la comunidad. Sí, exactamente. El concepto de familia se amplía y toda la comunidad es su familia, todos los niños son sus hermanos. Y hay personas especializadas que los van cuidando y los van guiando. Entonces, todas estas visitas que se hacen a diferentes lugares del planeta, con estos chicos como si fueran los niños exploradores, es todo un proceso formativo increíble. ¿Ves? Entonces, bueno, ya empieza el concepto de ciudad, cómo funcionan. Yo le hago ver a Nuc que cómo es que se gobiernan. Y ellos me dicen que el sistema de gobierno que ellos tienen es precisamente por votación democrática, pero que hay un consejo de adultos mayores muy sabios que rigen el 50% de las votaciones y otro 50% que son entre toda la comunidad, otro consejo que está entre jóvenes y adultos que dan propuestas para mejorar. Una vez que estas propuestas son aceptadas, se hace como un conjunto, una especie de reunión en la cual se toman las mejores decisiones, porque hay ideas muy refrescantes y muy claras que pueden llevar a cabo a esa civilización a dar un paso más. Entonces, prácticamente lo que ellos intentan es, en todo su proceso de vida, y eso lo vi el tercer día, es poder lograr una conexión interna tan fuerte que se vuelven pluridimensionales. O sea, ellos nos hacen ver que el ser humano es un ser pluridimensional, pero está de momento en un plano tridimensional y apenas tiene pequeños chispazos de posibilidades y potencialidades que tiene. Que esta es una escuela en la cual se desarrollan precisamente estos potenciales pluridimensionales. Y yo le decía a él, Anu,
pero entonces, ¿qué es un ser humano? Y él me decía, ustedes son una semilla, pero tienen el potencial de un roble. Ustedes en este momento llegarán a ser lo que en sus conocimientos o en su cultura denominan un arcángel. Nosotros le llamamos un co-creador. El ser humano ayuda al creador a crear más vida y experiencia en el universo. Muy profundo. Realmente que sí, porque estamos hablando de que ellos viven en una sociedad no solo como unidad, sino que comprenden el sentido de la vida y el propósito de la creación, como también comprenden muchísimas otras leyes que todavía nosotros en nuestro planeta estamos en un proceso de descubrimiento, y que ellos manifiestan que ellos son una escuela, o sea, igual que nosotros, viven sus experiencias de aprendizaje, y tanto la Tierra como otros planetas pues también son escuelas donde albergan seres humanos viviendo experiencias con el propósito de conocerse a sí mismo y por supuesto pertenecer en este sentido a la creación en una sola unidad. Yo no sé si Alejandro, bueno, dentro de toda esta gama de experiencia que él me narraba y que nosotros anotábamos, fue pasando el tiempo. En Ciales nos dimos la tarea no solo de publicar videos y fotografías, sino que también hemos pues tratado de compartirles pequeños mensajes, parte de la experiencia en PDF de esta maravillosa experiencia que vive Alejandro. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto de investigación se llama Hábitat Neomadi, la nueva madre tierra, con el fin de poder extraer de esta experiencia una nueva alternativa de comunidad, no solo a nivel arquitectónica, sino de espacios de convivencia. La humanidad en sí debe de educarse en factores morales que le permita al ser humano reconectarse a sí mismo y con su espacio y su entorno. No empezar a construir y vivir ahí, sino empezar a descubrir quiénes somos, cuál es nuestro espacio en unidad. Por supuesto, la tecnología juega un papel muy importante porque nos aporta, pero donde el ser humano es su centro y no se pierde. En esta investigación de información nos hemos ido dando la tarea de investigar diferentes regiones ancestrales indígenas en nuestro país, con la idea de poder rescatar los valores de estas comunidades ancestrales que hasta el día de hoy permanecen en muchas en las montañas o en las reservas biológicas, ¿verdad?, de nuestro país, con la finalidad de ser observadores cómo estas comunidades tienen una gran sabiduría y qué nos pueden aportar a lo que es los habitantes modernos actuales, y ante circunstancias donde ya la ciudad y los recursos se están empezando a agotar. Sí, exacto. Entonces, perdona que ellos, los indígenas serían como los que tienen las raíces, como me has dicho tú antes el ejemplo. Serían las raíces y tenemos que coger esas raíces para no destruirnos, para avanzar, porque hemos perdido esas raíces y ellos sí que las tienen todavía. Sí, al menos es interesante porque diferentes situaciones nos han hecho que investiguemos en las raíces ancestrales acá en Costa Rica. Y lo más interesante es que se nos había dado precisamente un símbolo muy interesante que era un rombo. O sea, estas personas utilizaban en su pecho un pequeño rombo, a un lado, un rombo. Y bueno, lo más interesante es que nosotros por acá, viendo un poco lo que eran las comunidades ancestrales, vimos que tenían un rombo, vamos a ver qué es esto. Cuando investigamos nos dimos cuenta que ellos manejan un concepto que se llama la casa cósmica. Había un concepto cosmogónico increíble que ellos guardaban a nivel ancestral, y precisamente cosas que se fueron dando. Hablamos con un especialista de estas comunidades y nos hacen ver que las comunidades acá en Costa Rica, las comunidades aborígenes,
resulta que tenían comunicación con unos hombres blancos y altos que venían detrás del sol y que precisamente les daban las enseñanzas de la alta tecnología, ¿no? Entonces empezamos a ver que todo se estaba cerrando. O sea, en realidad estas personas de las estrellas lo que han querido es que nosotros retomemos el equilibrio con nuestra madre tierra, o sea, que vivamos una armonización realmente y un equilibrio, y que sepamos que el desarrollo tecnológico no tiene por qué separarnos de este equilibrio, sino que más bien nos puede ir liberando de situaciones cada vez más agobiantes a nivel de trabajo que tenemos que hacer, y nos da más tiempo para nosotros. ¿Ves? Entonces, por ahí fue esta investigación. Como te digo, esos 3 días fueron fascinantes. Apenas llevamos un poco de un día, imagínate. Técnicamente esto ha sido como una pequeña introducción a esta vivencia, y creo que en otro espacio podríamos realmente profundizar ya en la parte más bien de cuáles son sus ideas, cuáles son sus procesos como personas para lograr esta trascendencia. Y precisamente ellos tienen 4 valores fundamentales que también tienen los ancestros en todo el mundo. Este rombo, si bien esta figura, tiene 4 vértices. Y lo más interesante es que en cada uno de ellos coinciden perfectamente los mismos valores. Dicen que para que un ser humano sea una criatura que pueda reencontrar su sentido y encontrar su camino de trascendencia, deben de cumplirse 4 valores fundamentales. En el vértice inferior debe de cumplirse la virtud como un valor. O sea, que el ser humano tiene que tener virtud. ¿Qué es la virtud? Es que pueda tener un sistema integrado y sólido de pensamientos y ser confiable como tal a estos pensamientos y a este estilo de filosofía que pueda tener. En el vértice izquierdo de este rombo viene la sabiduría, que es interesante. Una vez que una persona es virtuosa, iniciaría un proceso hacia la sabiduría. Y en el otro vértice opuesto dice que ellos tienen el sentido. ¿Cuál es el sentido del transitar humano en el mundo? No solo en el mundo, sino en nuestra vivencia cósmica. Y en el vértice superior de este rombo está la trascendencia. Entonces es interesante porque coincide plenamente los 4 puntos: virtud, sabiduría, sentido y trascendencia. Y precisamente eso es lo que nos ha llevado a seguir esta investigación y a saber que las comunidades ancestrales también mantenían esos 4 principios, que en nuestra civilización actual, pues obviamente estos valores ni siquiera existen, ¿no? Entonces, por eso es que tal vez podemos profundizar, dejar tal vez esto como una introducción, si lo tienes a bien, ¿no? Y por nosotros no hay ningún problema en ir dando paso a pasito todo esto, pero lo que queremos es que las personas lo puedan escuchar, reflexionar y comprender, sin saltarnos muchas cosas, porque a veces se pierde esta conexión, si lo resumimos mucho. Perfecto, lo veo estupendo. Y ahora después hablamos y vemos qué fecha es la que podemos hacer la próxima entrevista. Listo, perfecto. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Que va. Gracias a vosotros siempre. Aparte, el programa este es para que el mensaje que tengáis que difundir, pues por lo menos, de momento es un canal así modesto, pero yo creo que a la gente que lo ve, yo creo que le llega. Claro y que sí. Que le llega a 30, 40, 50 personas y le hace por lo menos reflexionar y ver las cosas de manera diferente, para mí eso es suficiente. Hay una cosa muy linda, Julio, es que precisamente nosotros preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que dar a conocer? ¿Tenemos que publicitar esta experiencia? Dicen, no, por sincronía se va a ir enlazando a quien tenga que llegar. Uh-huh. Así que no nos preocupa cuántas personas nos siguen, no nos preocupan si nos creen. Entonces la parte más interesante es que vamos a saber que existe un orden mayor que va alineando las piezas del Tetris, del rompecabezas, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, lo que hacemos es nada más compartirlo. Hoy lo compartió otra persona
y esto se va armando de a poco, pero muy sólido. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, muy bien. Muchas gracias. Gracias.